Hola Sebastián, hola Sebastián, un gusto nuevamente estar acá compartiendo este importante espacio y más aún después de la reunión pasada en la cual pudimos escuchar las excelentes disertaciones de distintos colegas, tanto provenientes de Ciudad de Buenos Aires y área metropolitana como también de distintos lugares del país. Eh, la verdad es que comentábamos con Andrés y con el equipo lo importante y vuelvo a elogiar el diagrama del curso, que te agradezco por esta vuelta que, que propusieron de introducción a Escazú, ver distintos casos en territorio y volver sobre ellos. Y entonces quisiera pasarle la batuta a mi querido colega y excelente referente en las temáticas ambientales, pero específicamente en Escazú. Sabemos que es vicepresidente del Comité de Aplicación y Cumplimiento, a Andrés Napoli, que lo positivo es que su presentación va a tratar diversas aristas, pero está basada en distintos aspectos que fuimos tratando en las reuniones anteriores, especialmente vinculados a acceso a justicia, y dos líneas que cobran mucha relevancia, que son los grupos en situación de vulnerabilidad y también el plan de acción para la protección de los y las defensoras. Así que, sin más, y agradeciéndote nuevamente a vos y a la Defensoría y al equipo, le paso la palabra a Andrés, y quien ya va a poder compartir pantalla y demás, y estamos acá para continuar con el intercambio. Gracias y gracias Andrés, te escuchamos. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias, Sebastián, a todo el equipo. Y bienvenidos a todos y todos quienes participan esta tarde de este encuentro. Muchas gracias también por hacerme partícipe de este proceso que tiene que ver con un mandato central del Acuerdo de Escazú, que es intentar trabajar en el fortalecimiento de capacidades. Me parece que un primer paso en el fortalecimiento de capacidades es conocer de qué se trata el acuerdo, hacia dónde van orientadas las líneas de trabajo, y un poquito sobre ese tema vamos a trabajar hoy a la tarde, retomando lo que plantearon la semana pasada, que es muy interesante, haciendo un poco de, vamos a tomarlo, vamos a dividir en dos partes. La primera parte vamos a hablar del acceso a la justicia, vamos a poner hincapié en el artículo 8, que es un poco el métier de la cuestión de ustedes, básicamente, más allá de que se trabaje mucho en información, en participación. Creo que el punto del artículo 8 es un abanico que presenta el Acuerdo de Escazú, porque abre a la defensa de las cuestiones ambientales. Ya lo vamos a ver cómo lo menciona. Y, y yo, bueno, a mí me gustaría, bueno, voy a presentarles, voy a pedir por favor que, como no los puedo visualizar, cualquiera pueda hablar, me dice, bueno, tengo tal comentario, o si les parece, si no lo anotan en el chat. Bueno, eso dependerá de cómo lo quieran coordinar, pero sería bueno hacerlo ida y vuelta, así que dispuesto a tener ese diálogo. Vamos a la presentación. Discúlpame Andrés, mientras vas Sí, abriendo el dale, PowerPoint, dale. aviso eso, si alguien quiere Sí, tomar la palabra, pedimos por sí, favor adelante. que lo pida, digamos, levantando la mano con la función del Zoom, o como bien dijo, bueno, Andrés, que pueden también, si no, escribir la pregunta. Pero más que nada aquellos que quieren hablar para ordenar un poco la palabra. Gracias, Andrés, solamente eso. Perfecto. Bueno, ahí aparentemente apareció ya, entonces vamos a poner el primer contexto, ya lo hemos visto 50 veces, el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro, pero poniendo especial énfasis en la parte final, que es el acceso efectivo a procedimientos judiciales y administrativos, entre ellos el resarcimiento de daños y todos los recursos que puedan tenerse a la mano, digamos, los recursos pertinentes. Ese es el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro. Vamos a ver cómo el acuerdo de Escazú lo desagrega todo esto, lo desagrega en un artículo en particular que, como les decía, tuvo, antes de ingresar ya en los temas que un poco más les pueden interesar, en la negociación de este artículo fue una negociación compleja, precisamente porque los países que negociaron, digamos, estaban todo el tiempo diciendo, bueno, este es un tema que afecta a un poder distinto del Estado, no afecta a los poderes ejecutivos, que son los que negocian los acuerdos. Entonces siempre fue un tema que quedó para el final de la negociación,
pero que con el aporte de los expertos de Naciones Unidas, algunos fiscales que trabajaron mucho en Brasil, el caso Silvia Capelli, por ejemplo, se fue moldeando la confianza como para llegar a este artículo 8º, que también, como decía la primera vez, es un increyendo en lo que significa la robustez del acuerdo, ¿no? Si lo ponemos desde información, participación, justicia, ya es un salto yo diría más que de calidad, un salto de garantía en materia de lo que es de cómo robustece el acuerdo en materia de derechos, ¿no? Más allá de que yo creo que el artículo más importante de todos es el de los defensores, que después formará parte del artículo 9º. Bueno, en verdad, tratar de desentrañar la cuestión del acceso a la justicia en materia ambiental es bien compleja, y ustedes lo plantearon el otro día, con todas las dificultades que esto plantea. Y yo tengo una lista de dificultades, muchas de las cuales son las que ustedes mencionaron la semana pasada, pero le vamos a agregar algunas otras para que veamos todas las que van en complemento, ¿no? En primer lugar, por supuesto, la cuestión del conocimiento de la materia ambiental. Es una materia muy opinada, la temática ambiental. O sea, por cada uno que opina hay 10 que opinan en otro sector. Voy a poner un ejemplo que está sucediendo esta semana, por ejemplo, que tiene que ver con los incendios en Córdoba. Si alguno de ustedes escuchó hablar la opinión del agro, por ejemplo, el agro plantea, algunas organizaciones del agro plantean que precisamente Córdoba se incendió por la ley de ordenamiento de bosques y porque no se permite intervenir los bosques. Entonces eso lo que hace es acumular una gran cantidad de materia combustible y que trae como resultado los incendios. Bueno, a todo eso le faltarían algunos elementos, como por ejemplo la gente que anda con bidones de nafta incendiando el bosque, la falta, por supuesto, de manejo de lo que significan los bosques propiamente por parte de las jurisdicciones o por parte, digamos, de los que tienen que atender el sistema. Así, en fin, hay un conjunto de opiniones que claramente dificultan la materia ambiental. Y cuando esto ustedes lo llevan al conocimiento de los tribunales o a un caso judicial, la cuestión se pone mucho más compleja, porque como ustedes decían el otro día, tienen dificultades ustedes para costear los informes especializados que soporten las peticiones que ustedes realizan y la defensa de derechos. Por el otro lado, le agregamos también, están distribuidos allí sin hacer un orden de mérito, la cuestión de la ausencia de los peritos especializados en los tribunales, y esto de peritos especializados le vamos a agregar la materia o con alguna idea de independencia, porque, por ejemplo, si quisiéramos llevar adelante una pericia que tuviera que ver con desentrañar un impacto vinculado a la cuestión, por ejemplo, de los combustibles fósiles del petróleo en un determinado lugar, deberíamos buscar, por ejemplo, un ingeniero en petróleo, y ese ingeniero en petróleo debería tener algún tipo de independencia respecto del trabajo de las empresas. Muy difícil encontrar un ingeniero en petróleo que no aspire a trabajar en una empresa petrolera. Entonces, esa situación compleja es lo que en definitiva termina, digamos, enmarañando absolutamente un caso y la imposibilidad de conseguir estos peritos independientes y especializados. Pero eso no significa que no se pueda llevar adelante, porque hay muchos elementos, como ustedes bien lo plantearon la semana pasada, la posibilidad de acuerdos con universidades, lo que trabajamos en conjunto en su momento, por ejemplo, la causa Mendoza, al inicio de la causa Mendoza, hacer intervenir a la Universidad de Buenos Aires, que con un equipo, digamos, de carácter, digamos, interdisciplinario para, por ejemplo, analizar un plan de saneamiento presentado por el Estado. Así que la cuestión es bien compleja y arranca de lo que significa el conocimiento de la materia ambiental. Después de eso, por supuesto, le tenemos que agregar los marcos jurídicos adecuados, ¿no? Si bien es cierto que tenemos una pirámide jurídica muy fortalecida a partir del artículo 41 de la Constitución, después hacia abajo el tema no está tan claro en muchos marcos jurídicos y mucho más en la cuestión de los procedimientos, ¿eh? Nosotros, no sé si es el caso de ustedes como defensores, pero a nosotros nos tocan muchos casos llevar adelante en naturaleza colectiva también, y ahí la respuesta de los tribunales es compleja. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, les voy a plantear el primer caso que me tocó llevar, un caso colectivo, que es el caso del ruido de la autopista 25 de Mayo, en el cual me apersoné a tribunales con unos 45, 48 afectados. Y lo primero que hizo la secretaria me dice: ¿qué hace toda esta gente acá? Retírala ya, no tengo ni dónde ponerla, ni me interesa hablar con ellos. Es un caso colectivo. O sea, yo era solamente el patrocinante de algunos cuantos de ellos, y no había una forma de tomar estos procesos, ni siquiera lo teníamos en procedimiento y mucho menos adaptada digamos, la justicia o los tribunales como para recibirlo. Después, bueno,
La Corte fue acomodando, pero es la Corte, convengamos, es el máximo tribunal. La Ciudad de Buenos Aires ahora tiene unas salas también y un tratamiento especial para casos colectivos. Pero esto hace, en definitiva, a poder receptar un caso de este tipo, de esta naturaleza, ¿no? Ustedes hablaron la semana pasada acá lo tengo, las desigualdades estructurales o la asimetría de acceso a justicia. Eso es un elemento que se presenta todo el tiempo. Es muy probable mirar a un fiscal o a un defensor y enfrente tener al patrocinio jurídico o a los estudios jurídicos más grandes de la Argentina y todo además la gama de defensa que tiene el Estado a su alcance. Y eso se profundiza con la vulnerabilidad, digamos, que tienen las personas que acuden a recibir el amparo de la justicia en ese sentido, reclaman estos casos. Por supuesto que acá sí también la Comisión Interamericana ha intervenido, ha planteado la cuestión de bajar esas asimetrías. De hecho, hace bastante en este sentido también la Ley General del Ambiente. Cuando ustedes la analizan, la Ley General del Ambiente nos trae esta idea del rol del juez activo. Eso es algo que a mí no me termina de convencer, esto siempre lo confieso, es casi una confesión esto, pero en verdad a mí me gustaría tener mucho más un sistema de, digamos, la defensa, digamos, tanto los fiscales como los defensores siendo los que tomen esos casos. Por eso es importante que conocer estos procesos, llevarlos adelante, trabajar en conjunto en ese sentido con claramente los que reclaman esto, que en el caso de la Constitución plantea como los afectados, pero estas desigualdades estructurales hay que compensarlas en algún lugar. Y todavía no está muy claro cómo hacerlo. Después tenemos, por supuesto, la dificultad de, digamos, los altos costos del litigio, que el Acuerdo de Escazú trata de intervenir allí. Tiene una frase muy puntual, el artículo 8º del Acuerdo de Escazú, que nos habla de sin costos prohibitivos, el acceso a la justicia sin costos prohibitivos y sin dificultad de acceso también al mismo tiempo, ¿no es cierto? Esto quizás para países como los nuestros, donde se puede echar mano de los beneficios de litigar sin gastos o alguna otra herramienta de ese tipo, para los países anglosajones, para los que están bajo el sistema del common law, como son los países digamos, de habla inglesa, acceder a la justicia es prácticamente imposible. No solamente por un tema de costo, sino, por ejemplo, hay islas del Caribe que tienen la primera instancia en la isla, la segunda instancia en otro lugar y finalmente la cuestión constitucional en Inglaterra, en uno de esos casos. Entonces, ¿de qué manera se puede acceder a la justicia allí para un caso de este tipo que son súper complejos y que llevarían adelante, por supuesto, hay que pagar tasas de acceso? Entonces, el acuerdo plantea algunas cuestiones en esa línea, ¿no? La idea de quitar esa barrera o de tratar de bajarla lo más posible. Sin lugar a dudas, las dificultades de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad para acceder a la justicia. Y ustedes claramente son un vehículo que permite el acceso de ese tipo de personas. Algunas veces también lo hacen las organizaciones no gubernamentales, aunque mucho más complejo. En algún tiempo también lo hizo la Defensoría del Pueblo de la Nación, ahora con casi muchísima menor incidencia. Pero creo que ustedes, digamos, en la defensa pública son un vehículo para que estas personas puedan acceder a la justicia. Y sin lugar a dudas, para mí, el elemento central, bueno, antes de hablar del elemento que yo creo que es el más importante de todos estos, creo que la cuestión probatoria sigue siendo un muro muy grande para pasar. Por eso mismo hay que producir o intentar llevar esas pruebas de manera anticipada. Reproducir hechos dañosos en un caso ambiental es muy difícil, casi imposible. Yo tendría muchos casos para plantearles en donde nos ha sido prácticamente imposible reproducir un hecho dañoso en el momento del caso. Puedo hablar de lo que le hablaba anteriormente, en el caso del ruido, el ruido en el subte, por ejemplo, nos costó muchísimo, o el impacto que generan algunas industrias que contaminan a través de efluentes gaseosos o efluentes líquidos, y así sucesivamente. Entonces, la cuestión probatoria se pone en un lugar central y que necesitamos encontrar, digamos, quizás algunos caminos procesales novedosos o alguna forma de resolverla, porque si no, no tendríamos posibilidad de quitar esta barrera, ¿no? Y finalmente, y quizás con esto abro un poco si quieren intervenir,
para mí lo más importante de un proceso de carácter de este tipo es precisamente la ejecución de la sentencia. Yo diría que los casos ambientales se inician con la ejecución de la sentencia. Todo lo que es el camino previo es un camino muy importante, pero lo más importante es la construcción de la ejecución de la sentencia. Por eso cuando uno interviene en este tipo de casos, quizás más que pensar en la sentencia, tiene que pensar en cómo plantar esa ejecución de la sentencia, para que esto sea realmente posible, ¿no? Porque nadie busca el auxilio de la justicia para conseguir una sentencia que después pueda comentar en los libros, en las revistas o en los seminarios, sino que las consigue para cambiar realmente su realidad. Y ese cambio de realidad se hace en la ejecución de la sentencia. Entonces ahí tenemos procesos que dan ejemplo de todo esto, podemos hablar de muchos de ellos, pero que pueden florecer o fracasar precisamente en la ejecución de la sentencia. Por eso el proceso, digamos, cuando uno encara un caso de estos, debe ser pensado en cómo va a seguir después, cómo va a conseguir los resultados, de qué manera va a amalgamarla al Estado para que cumpla con las políticas públicas que no está en condición de cumplir, no ha querido, no ha podido, no ha sabido, no se sabe de qué forma, pero en verdad llevar adelante esto hay que pensar en esa idea de lo que es la ejecución de la sentencia. Por eso lo pongo al final, pero lo pongo al principio también, porque para mí es el inicio realmente de los procesos que tienen que ver con satisfacer las demandas de este tipo. No, cierro acá, lo hice bastante rápido, pero tomé casi muchos de los temas que ustedes plantearon la semana pasada, los tengo a la vista. Ustedes mencionaron que en este tipo de casos la idea de trabajar en equipo, eso me parece central, por supuesto. La creación de vínculos, tanto con la comunidad como con, digamos, con sectores que nos puedan ayudar a llevar adelante los casos, como el sector técnico o el sector académico. Y sin duda yo le agregué algo más que yo creo que subyace en cada cosa que ustedes plantearon, que es el compromiso. O sea, uno ingresa a estos procesos, no puede ingresar sin un compromiso, porque en el caso que ingresase sin compromiso, va a salir del caso totalmente comprometido, porque el caso lo va a llevar a eso. Es decir, nosotros hablamos en los organismos, en las organizaciones no gubernamentales, hablamos de sentir la cuestión ambiental. O sea, no se puede ni gestionar ni llevar un caso si uno no siente el tema ambiental. Entonces no puede quedar para posteriori, o bueno, si no hay resultados ahora, veremos más adelante. No es así. Estos procesos hay que llevarlos con un sentimiento muy importante, y me parece que eso habla del compromiso, y que fue lo que manifestaron, y yo visualicé el otro día en cada uno de los casos que ustedes plantearon, porque son casos complejos, los conozco mucho de adentro, y sé lo difícil que es para ustedes. Así que bueno, abro un minuto cuando quieran acá, reflexiones, comentarios, y después seguimos. Sí, gracias Andrés. Yo quisiera hacer hincapié en algo que surgió muy claramente del Consejo Federal y la red la semana pasada, que es el aprendizaje también entre pares que se da, ¿no? Y que ha sido clave en los distintos pasos que se dieron en torno a la justicia ambiental y al reconocimiento. Tanto históricamente antes de la Ley General del Ambiente para el mismo capítulo de daño ambiental, como posteriormente en todo lo que ha sido el recorrido, ¿no? De las redes de jueces y fiscales, la labor de la sociedad civil también en torno a Escazú, que fue verdaderamente la labor del PENUMA también en generar información. Todo esto creo que cobra muchísimo valor, a veces son intangibles, pero al momento de trabajar en las medidas o los mecanismos para superar estas barreras, cobra mucha relevancia las lecciones aprendidas, el conocimiento de casos, y creo que yendo específicamente al Consejo Federal de Defensores y Defensoras y asesores y letrados y la labor que tienen, esto es sin duda increyendo, ¿no? Ahí veo una mano levantada de María Cecilia Evangelista. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, yo quería compartir respecto de lo que mencionó recién Andrés, que es una reflexión que hizo la otra vez con el tema del juez activo y la importancia que tenemos los defensores y, bueno, fiscales, las personas que intervenimos en el proceso.
y que a él como que le gusta más la idea del defensor activo o, que la del juez activo, porque por ahí no sé si es que no le brindaría tanta confianza o que el juez avance sobre esos aspectos. El tema es que la dificultad que se nos presenta a los defensores es que no contamos con nos encontramos con la ausencia de recursos. O sea, los defensores tendríamos que ser fortalecidos, los defensores públicos, con mayores recursos para acceder a, a tener una defensa técnica más eficiente para las personas. Por ejemplo, no tenemos, por ejemplo, consultores técnicos con quienes trabajar codo a codo en cada una de las presentaciones, en cada una de los puntos de pericia, contestaciones, impugnaciones, con todos los aspectos técnicos. Es como que, bueno, tiene que ver también con esto que hablábamos del trabajo en equipo y demás. Esto es lo que por ahí es la debilidad de la defensa pública, en cuanto a los grupos vulnerables, porque ellos obviamente no tienen acceso a contar con un perito especializado a todo esto, y nosotros es como que tenemos los recursos muy limitados. Eso es lo que observo yo. Perfecto. A ver, respecto de lo que planteaba Maru, sin dudas, trabajar con lecciones aprendidas sin dudas es un escalón en el aprendizaje en el cual nos permite, digamos, quizás quitarnos varios años de fastidio para llegar a decisiones que otros pudieron haber aprendido de mejor manera o de peor manera en algún determinado momento y a nosotros nos viene de mejor forma. Así que en esto creo que es importante señalarlo, es importante también el trabajo que están haciendo las organizaciones internacionales. De hecho, el Acuerdo de Escazú las reconoce en muchos lugares, no solamente en el propio acuerdo, sino también las reconoce en el caso del Comité de Aplicación y Cumplimiento como un consultor inmediato de ese comité para conseguir, digamos, no solamente información, sino también información técnica de los casos a resolver que tenga a su mano. Así que me parece un elemento importante. Y respecto de lo que nos plantea Cecilia, bueno, yo planteé varias de esas cuestiones, entiendo totalmente la necesidad de fortalecimiento, lo tiene también la sociedad, la organización de la sociedad civil, tiene exactamente el mismo tema, y si quizás podría negociar un poco en mi definición, que dejémoslo al juez activo como está, pero fortalezcamos mucho más a la defensa pública, hagámosla trabajar en conjunto digamos, que no sustituya a los afectados, sino que trabaje en conjunto con ellos. A mí el modelo brasilero de sustituir afectados no me termina de cerrar, me cierra mucho más un trabajo de afectados junto, comunidades territoriales junto con la defensa pública en general, así que cerraríamos por ese lado. Así que gracias, ahí veo que hay otra mano levantada también, Marín. No sé si soy yo. Sí, Sí, Hola, sí. ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, no, lo que yo quería quizás es un comentario, ¿no? Que lo que estamos viendo acá es el acceso a la justicia cuando hay un daño ambiental, ¿no? Como comentaste vos, Andrés, por ahí los ruidos de la Panamericana o el tema de extracción de litio. Pero yo lo que veo también, por ahí desde mi lugar, es que hay muchos otros procesos que también están relacionados con un daño ambiental y muchas veces esto no es visto. Por ejemplo, yo trabajo con procesos migratorios, las migraciones y el daño ambiental o el clima también están íntimamente vinculados y no se ve. O sea, uno acude a la justicia y todo el tema del daño ambiental no lo ven. O también trabajo en temas de desalojos. La gente en situación de calle está continuamente expuesta a los cambios climáticos y esto no es algo que se valora o no se vislumbra, como que no se ve un abordaje integral o se involucra al tema del medio ambiente en otros procesos, ¿no? Como que se lo ve solo como un compartimento separado. No se lo incluye en otros procesos cuando me parece que debería haber una visión mucho más integral y debería abarcar muchos otros procesos donde claramente, aparte, la justicia no tiene estos conocimientos y no tiene especialidad en el tema. Eso, Perfecto, me parece muy interesante lo que planteás. Son estos nuevos temas, estos nuevos desafíos. Le podemos agregar la cuestión del hábitat al mismo tiempo.
sí, migraciones, desalojos, hábitat, esos en cualquier caso socioambiental aparecen, digamos, aunque no los menciones, aparecen encima de ellos. Me parece que sí hay que trabajar en hacer que estas cuestiones estén textualmente incorporadas digamos, tanto en la norma, ¿no? Para que comiencen a trabajar con visibilidad. Llevó mucho tiempo incorporar la cuestión ambiental, después pasamos a una cuestión y la empezamos a vincular más con lo social y lo cultural, y estos elementos forman parte de ello y hay que hacerlos visibles. Estoy totalmente de acuerdo, me parece muy, muy interesante tu observación. Bien, muchas gracias. Bien. ¿Seguimos, Maru? Sí, Andrés. Bueno, vamos a ver un poquito hacia dónde encamina el Acuerdo de Escazú estas cuestiones. Acá tenemos lo que es la idea de la estructura del acuerdo, que a mí siempre me gusta plantearla, porque si uno mira cualquier acuerdo internacional anda más o menos armado de esta forma. En esa primera parte donde están los preámbulos, está el objetivo, cuáles son las definiciones. Después la parte operativa, hoy vamos a ver la cuestión del artículo 8, el acceso a la justicia, una línea transversal allí en otro color, que es el fortalecimiento de capacidades, que me parece que eso atraviesa junto con las personas en situación de vulnerabilidad todo el acuerdo, un instrumento, el caso del fortalecimiento de capacidades. Y después, por supuesto, todo cómo se arma el proceso, el acuerdo en sí mismo, que tiene que ver con, digamos, con las reglas de procedimiento, bueno, en fin, los recursos que tiene disponibles, etc. Bueno, vamos a ver un poquito, perdón, el artículo 8, no sé por qué vuelvo ahora atrás. El artículo 8 está dividido de esta forma. Está dividido de esta forma. Es simplemente, es apenas gráfico lo que estamos viendo. Es, por un lado, lo que son las garantías para acceder a la justicia. Por el otro lado, las vías para ese acceso. Esos órganos y procedimientos especiales o órganos y procedimientos a los que apunta. Ya la semana pasada estuvimos hablando, María Eugenia hizo mención en su primera intervención a los órganos especializados. Y después, por supuesto, las medidas para facilitar el acceso y las medidas para fortalecer el acceso a la justicia. Esa es un poco la división que tiene el artículo. Y vamos a ver un poquito el encuadre inicial que tiene el acuerdo, que de alguna forma también lo diferencia mucho de su acuerdo similar que existe en Europa, que es el acuerdo de Aarhus, porque lo hace más expansivo, lo vamos a ver ahora en la parte final. Entonces ese artículo 8 nos plantea hoy que cada parte, cada Estado que adhiera o que ratifique el acuerdo, va a tener que asegurar en su legislación nacional el acceso a las instancias judiciales y administrativas para poder impugnar, recurrir en cuanto al fondo o al procedimiento, 3 cuestiones fundamentales. Una de ellas tiene que ver con todas las decisiones, acciones o omisiones relacionadas con el acceso a la información. El segundo de ellos lo mismo, pero respecto a las decisiones ambientales. Y el tercero es el que lo diferencia realmente de manera sustantiva del Acuerdo de Aarhus, que es cualquier otra decisión, acción o omisión que afecte o pueda afectar de manera adversa al ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas con el ambiente. Lo que quiere decir es que realmente el C incluye o incorpora el A y el B, de eso no hay ninguna duda, pero esto lo hace mucho más expansivo, es un concepto mucho más amplio, que además alcanza instancias judiciales y órganos administrativos, y ponemos la puntualización de órganos administrativos porque en algunos países de la región el órgano administrativo es mucho más importante y mucho más trascendente para resolver este tipo de temas que la justicia en sí misma. Y por supuesto, para aquellos que plantean que el Acuerdo de Escazú es una nueva instancia supranacional o es una instancia que retira, digamos, la soberanía de los estados, el Acuerdo de Escazú realmente lo plantea, ya lo dice en el inicio, en cada una de las competencias que tengan los países, y no crea ninguna instancia supranacional ni adiciona ninguna nueva. De hecho, el Comité de Apoyo para la Aplicación y el Cumplimiento, que podría ser interpretado en la peor de las formas como una instancia judicial, lo dice claramente, es una instancia no contenciosa, no punitiva, no judicial, es una instancia o es un comité que lo que tiene que hacer es tratar de apoyar y ayudar a los países a que implementen de manera plena el Acuerdo de Escazú, que es lo que dice el artículo primero. El artículo primero, el objetivo es que los países implementen de manera plena los derechos de acceso, y para eso van a tener el auxilio de este comité, que va a tratar de abrir o de intentar bajar las barreras a través de consejo o intervención en casos determinados, etcétera, pero no es una instancia supranacional de ningún tipo.
Así que eso hay que tenerlo más o menos en claro, pero vean la amplitud con la que se nos presenta el artículo 8, el acceso a la justicia en el Acuerdo de Escazú. Esto fue una negociación bastante fuerte. Yo recuerdo que este mismo texto lo logramos incorporar en lo que fue la negociación previa, en los contenidos de San José, y por supuesto fue lo que se denomina en la negociación un tiro al pájaro, a ver si, bueno, pongámoslo, por ahí pasa. Y finalmente eso ingresó después de alguna forma en el texto inicial del acuerdo, en el borrador que construyó la Secretaría, que fue la CEPAL, y fue avanzando en el proceso, y así quedó establecido como tal. Vale decir que esa iniciativa tuvo sus frutos. Como siempre digo, estos acuerdos internacionales o cualquiera hay que mirarlos también con sus antecedentes porque dicen mucho y hablan mucho de las cuestiones que aparecen después allí. Bien, entonces vamos a ver un poquito ahora, vamos a desagregar un poquito este cuadro. Vamos a ver un poquito cuáles son las garantías. Ya María Eugenia habló de los órganos especializados la vez anterior, así que no vamos a volver a hablar de eso. Solamente diría yo una parte sobre la cuestión. Hay todo un debate sobre qué se entiende por órgano especializado. El debate lo va a tener que resolver cada uno de los países. Habrá que ver qué aporta cada país como idea, como solución para cubrir este mandato que establece el Acuerdo de Escazú. Algunos plantearán tribunales ambientales, otros plantearán digamos, las fiscalías especializadas, otros una defensa pública, digamos, defensores especializados. Otros aportarán, digamos, procesos más tribunales administrativos. Cada uno va a tener que resolver esto y va a tener que explicar por qué esa es la forma de interpretar el mandato del acuerdo. Lo que seguramente no va a poder hacer los países es ignorar la cuestión. ¿Por qué? Porque la implementación del acuerdo, voy a volver un poquito a la interpretación general del mismo, es el artículo primero, que es el objetivo de implementar plenamente digamos, los derechos de acceso de conformidad a lo establece el acuerdo, y después el mandato que está más adelante, creo que es en el artículo 17, que es la implementación nacional, es decir, el acuerdo se implementa nacionalmente, pero existe un sistema que se estableció se dejó establecido en la conferencia de las partes, es que esta implementación va a tener que marchar en conjunto, a través de lo que son los planes de implementación que se van a poner en análisis o en la mesa de la conferencia de las partes. Es decir, que acá nadie se va a poder hacer el distraído respecto de ir rellenando estos casilleros de una forma o de otra, según lo que establezca cada país en su plan de implementación. Entonces, un poquito vamos a ver las garantías, ¿no? Yo creo que es lo que a mí siempre me llamó y me movió un poco la idea de cómo estaba definido, ¿no? Algunos autores ya lo denominan el debido proceso ambiental. Este es el debido proceso ambiental, porque si bien es cierto que hay que atender al debido proceso, es el debido proceso ambiental el que se está construyendo. ¿Por qué? Porque veamos esta idea, el Acuerdo de Escazú yo lo planteo mucho más en el caso del acceso a la justicia, quizás en otros temas está más detallado, pero en acceso a la justicia es una hoja de ruta. Es un lineamiento que los países tienen que completar. Entonces, el acuerdo les plantea que para garantizar el acceso a la justicia hay que contar con procedimientos. Esos procedimientos, bueno, tienen que cumplir con una serie de requisitos, ser efectivos, ser oportunos, ser transparentes, no tener costos prohibitivos. Por supuesto, hablarle a la justicia de que sean imparciales, bueno, está clarísimo. La justicia debe ser por principio imparcial, pero bueno, se vuelve a señalar ese elemento, pero estamos hablando ya de que pone la vista en los procedimientos. ¿Por qué? Porque es necesario ajustarlos para que interpreten, digamos, las demandas de carácter ambiental que muchas veces no tienen nada que ver con las otras que se plantean en lo que es, digamos, el derecho clásico, básicamente. Después, un mandato que quizás a la Argentina no la toca, pero a muchos otros países sí, es la legitimación activa amplia en defensa del ambiente. Esto, por supuesto, no está, lo pongo así como resumen, en el acuerdo dice legitimación activa amplia de conformidad a la legislación de cada país, pero está interpretado que lo que los países tienen que garantizar es una legitimación activa amplia para acceder a la defensa del ambiente. Y esta legitimación activa amplia Argentina la tiene medianamente resuelta por la vía constitucional, e incluso un poco más ampliada por la Ley General del Ambiente, la 25675, en su capítulo, digamos, de daño ambiental, pero en otros países casi no existe. Por ejemplo, ha habido países que se han opuesto mucho a este punto, el caso de Chile, el caso de México,
Muchos han planteado observaciones fuertes, inclusive hasta Brasil ha planteado observaciones fuertes a este punto, pero en verdad hay que trabajar en esa línea, lo van a tener que ir trabajando los países. Después, por supuesto, en el debido proceso ambiental, si uno lo dice, tiene que tener procedimientos, tiene que tener legitimación activa amplia, es decir, que toda persona pueda llevar adelante una acción en defensa del ambiente, la posibilidad de que las medidas preventivas se cristalizan a través del planteo de medidas cautelares o provisionales. Eso es claramente algo muy importante si hablamos de que la protección ambiental necesariamente tiene que ser una protección de carácter, digamos, preventiva. Entonces uno no puede imaginar que otra respuesta, si no es preventiva, podría venir de parte de aquellos que tienen que impartir justicia en estos casos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y es un mandato reforzado que viene por el Acuerdo de Escazú, más allá que los códigos de procedimiento los tengan en los países, esto lo refuerza el Acuerdo de Escazú. Por ahí quizás tenga hasta interpretaciones del Comité de Cumplimiento de qué se puede entender por la adopción de este tipo de medidas. O ya poniéndose un poquito más específico el acuerdo, cuando hablamos de pruebas, nos habla de medidas para facilitar la producción de las pruebas del daño ambiental, y ahí ingresa esta cuestión de la inversión de la carga de la prueba o la carga probatoria dinámica. Es como que ya se empieza a poner un poco más en sintonía fina en estos temas, y hace la mención de la inversión de la carga de la prueba, que Argentina la tiene para las cuestiones de daño ambiental, pero es, bueno, de difícil utilización, y lo mismo pasa con las cargas probatorias dinámicas. Son elementos probatorios centrales para trabajar en la protección y en la defensa del ambiente. Después, por supuesto, el acuerdo hace mención a los mecanismos de ejecución y de cumplimiento de la sentencia, porque es un elemento, no habla de la sentencia, habla de los mecanismos de ejecución. Vean cómo pone el énfasis allí el acuerdo de Escazú, más que en la sentencia, en el mecanismo de ejecución y cumplimiento. Porque claramente muchas de las cuestiones que se observan es que casi todos los países están padeciendo lo mismo, cómo se lleva y cómo se implementa adelante una sentencia. Y después, sobre el final, también los mecanismos de reparación. Entonces, los mecanismos de reparación, hay una serie de menciones, lo vamos a ver un poquito más adelante, un poquito más en detalle, qué es cada uno de ellos, pero me parece interesante porque si bien Argentina podría llegar a cumplir, si hiciera un checklist medio rápido, diríamos que cumplimos mayoritariamente con los elementos que están acá, en algunos estamos deficitarios, diría yo en ejecución de sentencia, diría en procedimiento, pero en todo lo demás venimos bien, y acá, bueno, también aparecen algunas cuestiones que deberíamos completar en la Argentina a través, por supuesto, de normativas para cumplir con estos mecanismos. Este es el primer abordaje que nos plantea el artículo 8º. Ahora, si quieren, vamos desgranándonos un poquitito cada uno de los elementos. Digamos que estos desagregados que voy a plantear ahora son desagregados que no se han implementado desde el Acuerdo de Escazú en la mayoría de los países, sino hacia dónde habría que caminar, hacia dónde habría que enfocarse en cada uno de estos temas para poder lograr avanzar en la implementación. María Eugenia. Sí, cuando estabas avanzando en forma muy clara, porque creo que Escazú profundiza, ¿no?, las herramientas normativas con las que contamos previamente, más allá de que la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente hayan sido herramientas y son muy importantes para el acceso a la justicia en nuestro país. Lo cierto es que Escazú trae un mayor, da un paso más, da varios pasos más, ¿no?, en este sentido. Pero algo que me pareció, y también recoge las dificultades que se van percibiendo, como bien mencionabas, en lo que es ejecución de las sentencias, ¿no? Se ha avanzado en la región en sentencias muy importantes, y el gran cuello de botella es la ejecución de las mismas. Pero también lo que yo pensaba, bueno, y el tema de las cargas dinámicas, que es tan complicado el tema de la producción de la prueba por las asimetrías en el proceso ambiental, pero también porque muchas veces hay información que es necesario generar. Hay información, es decir, y ahí vamos al otro acceso, y en realidad la transparencia activa también sería, ¿no?, de lo que es la generación de información de líneas de base en materia ambiental. Y que por eso también la producción de la prueba es tan compleja en esta temática, porque muchas veces
no tenemos estadísticas, no tenemos información de dónde partimos. Y ahí me parece que también hay experiencia que se va generando de herramientas de pedidos de acceso por parte de sociedad civil y también de otros sectores para generar esa prueba, que luego va a servir también en el proceso. Es decir, hay una faltante que es absolutamente necesario generar cada vez mayor información ambiental para poder hacer frente a la crisis climática, la crisis de la biodiversidad, de la contaminación, pero también para hacer efectivo el derecho humano al ambiente. Pero por otro lado, y están las herramientas para pedir a las autoridades que cumplan con esto, y también con las convenciones internacionales. Pero por otro lado, está la herramienta del acceso a la información y los pedidos de informes, que ha servido en distintas causas también para generar esa prueba necesaria para el proceso. Y me parece que en esto me viene el caso de la autopista 25 de mayo, no me puedo acordar el nombre Barragán. de Barragán, en este sentido, como un ejemplo, pero creo que es una herramienta también muy importante en términos de generación de prueba, ¿no? Los pedidos de Sí. informes. La causa Mendoza se basó exactamente en la información que tenía digamos, el Banco Interamericano de Desarrollo en su programa de gestión Matanza-Riachuelo. Básicamente es eso, aunque la Corte, cuando interviene por primera vez en el auto del 2006, establece que no hay información suficiente, pese a toda la información que se había llevado, que era la información que tenía, la que más se podía acceder en ese tiempo. Básicamente el caso se armó con esa información. Así que es importante la cuestión del acceso, de los pedidos de acceso a información pública. Me parece que es un elemento central para que preside cualquier inicio de causa, cualquier inicio de investigación. Quizás, por supuesto, ustedes de la defensa pública tengan mayor acceso a lo que habitualmente tienen las organizaciones, pero las organizaciones utilizan mucho los pedidos de informe como forma de establecer esas cuestiones probatorias para alegar defensa de otros derechos después. Así que muy, muy de acuerdo. Bueno, yo dije que no me iba a meter mucho en la cuestión de los órganos, simplemente estoy diciendo alguna recopilación que hay de distintos tipos de órganos especializados que hay en los países. Podemos ver que algunos echan mano de tribunales administrativos, otros como Bolivia tienen tribunales agroambientales. Argentina está distribuido en esa cuestión que está allí, dado que la Corte tiene una oficina de justicia ambiental, que es la que concentra un poco los casos. Tiene la famosa creación de la UFIMA, que fue creada hace mucho tiempo. Después en Jujuy se ha creado el Fuero Ambiental y Fiscalía. Sí, hay muchas provincias que tienen proyectos discutiéndose hace mucho tiempo que todavía no han logrado, digamos que sean sancionados, pero bueno, hay muchas. Brasil tiene un avance importante en este sentido, tiene cámaras federales, tiene cámaras especializadas locales, tiene un sistema de fiscalía muy fuerte, tiene una ley de acción pública. Por supuesto, como decía, a mí no me termina de convencer la idea de que fiscales sustituyen a las partes. Mi ideal sería en ese sentido trabajar en conjunto. Hay muchas cosas que proveen las partes y con presencia, por ejemplo, territorial, tanto de comunidades locales, fundamentalmente, de comunidades locales que muchas veces cuesta a la justicia abordar. De hecho, creo que el otro día Sebastián, si mal no recuerdo, planteaba estas dificultades, lo decía exactamente acá, la cuestión de la accesibilidad territorial, el abordaje comunitario, ¿no es cierto? Estos problemas que existen muchas veces y que pueden saldarse en la medida en que se generan vínculos. Y esos vínculos de confianza se hacen en la construcción de trabajo conjunto, no solamente en una entrevista, sino trabajando en conjunto. Yo creo que la mejor forma de establecer vínculos de confianza es con manos a la obra, donde cada uno tiene algo para hacer. Y ahí sí se va generando esto. Bueno, ahí tienen simplemente una mirada. Lo que tiene asterisco es países que no están dentro del acuerdo, bueno, por el momento. Así que bueno, son varios, pero han avanzado en algunas cuestiones. Bien. Chile tiene 3 tribunales ambientales, eso también es importante, en distintas regiones del país, en Valdivia, en Antofagasta y en Santiago.
Hay mucha crítica y cuando ahora nos está tocando ir con el comité de cumplimiento a la primera visita, primer diálogo con los países, la primera visita va a ser a Chile, y una de las críticas que se escuchan en Chile es que existe, todos los tribunales, digamos, todas las cuestiones ambientales radican en esos tribunales y que son tribunales que no están distribuidos en todo el país, solamente entre regiones del país. Entonces, los que no están en esas regiones, supónganse ustedes, Valdivia está a la altura de Bariloche aproximadamente, de ahí para abajo no hay nada. Entonces, quien tenga un caso en el sur-sur se va a tener que ir hasta Valdivia. Y eso de alguna forma dificulta el acceso a la justicia. Entonces, hay temas que están más allá de que el tribunal aparezca como ambiental, está con dificultad de acceder, ¿no es cierto? Porque concentra. Bien. Vamos a la siguiente. La siguiente es simplemente la cuestión de la legitimación. Esto ya lo conocen de memoria, pero lo resaltamos. El artículo 43 de la Constitución con tres legitimados básicos, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones. Ninguno de estos tres legitimados está obligado. Convengamos, ese es un temita que hay que ponerlo en la línea, digamos. Por eso yo pensaría un poco más en la defensa pública, los fiscales, en el no obligado a llevar adelante estas acciones. Ni el afectado, ni el defensor, ni las asociaciones están obligados a hacerlo. Ya la ley, el artículo 30 de la LGA, la Ley General del Ambiente, amplía un poquito más a estados, ¿no? Para demandar por daño ambiental está muy bien. Los estados nacionales, provinciales y municipales también lo pueden hacer. Amplía la legitimación para ello. Pero bueno, esa es la pincelada que tenemos en la Argentina sobre la cuestión de la legitimación. Bien, después tenemos, vamos a hablar un poquito de, esto es muy por encima tampoco, porque muchos de ustedes ya saben de qué se tratan las medidas cautelares, pero sí quiero plantear que en muchos países, puse algunos para no ser tan tajante, pero yo diría en la mayoría de los países las contracautelas que se establecen para dar medidas cautelares realmente son bastante elevadas en términos monetarios. Sí, son barreras para poder llevar adelante este tipo de procesos. En Argentina esto se viene saldando con las contracautelas reales, perdón, juratorias, discúlpenme, pero en muchos, diría la mayor parte de los países de la región, esto no se da de esta forma y cuesta mucho llevar adelante medidas preventivas en ese sentido. Maru, te pido que me interrumpas cuando quieras. Está muy bien. Continúa, yo creo que volvemos acá a la importancia de contar con herramientas que puedan dar lugar con este tema de las contracautelas y demás, y la cuestión de las cautelas juratorias es muy importante lograr una, no sé si simetría, porque es muy difícil pensar en simetría, pero atender a las asimetrías del proceso para poder hacer verdaderamente que el acceso no se limite a la legitimación, digamos, porque no, para que haya una visión integrada, ¿no? del acceso a la justicia. Me parece que este es un punto muy importante. Sí, tomando lo que planteas, me parece que volvemos a poner la idea de los escalones del acceso a la justicia, ¿no es cierto? Una cuestión que la planteamos inicialmente tiene que ver con la legitimación, quién puede llegar, quién es admitido, ese es un escalón. El segundo escalón es si estoy en condiciones de presentarme ante un tribunal para llevar adelante una demanda de carácter colectivo. Sin contar con la asistencia de quien debería asistirme en estos casos. Seguramente si yo estoy defendiendo un derecho, un derecho humano como la defensa del ambiente y soy un afectado, debería recibir necesariamente la asistencia de la defensa pública en cualquiera de sus fases, digamos, ¿no es cierto? Como algo elemental para poder cumplir la protección, el mandato de proteger un derecho humano o un ambiente sano. Después hay que llevar adelante la prueba. Después conseguir una sentencia, pero al mismo tiempo soportar todo el proceso con todo el tiempo que lleva a soportar un proceso. Imagínense el caso Barragán que mencionábamos al principio de la autopista 25 de Mayo, tuvo sentencia en el año 2002 y se está ejecutando. Cuando pasen por la autopista 25 de Mayo y vean esas barreras que hay a los costados, es el efecto de la sentencia, de alguna forma que se está todavía construyendo, estamos en el 2024. Entonces, el tiempo también es un elemento a tener en cuenta y el tiempo muchas veces lo puede soportar el Estado, porque la gente cambia, puede cambiar hasta del lugar, puede desinteresarse por ya no vivir en el lugar. Entonces, ahí hay un proceso yo diría de esa carrera, una especie de carrera de postas.
que por ahí la inicia un afectado, pero necesariamente la tiene que pasar a otro para que la lleve adelante, y ese interés público tiene que ser defendido por quien tiene a su cargo es la defensa de ese interés público. Claro. En conjunto, para mi gusto, en este tema, y después, por supuesto, de los escalones que planteaba María Eugenia, desde la legitimación a la ejecución de la sentencia, lograr que esto tenga algún efecto, cumpla, cambie algo la vida de quien lleva adelante estos procesos. Bueno, después seguimos con estas cuestiones que tienen que ver con las pruebas, ¿no? Acá esto da para que tengamos un curso en sí mismo, analicemos los casos, qué pruebas hemos utilizado, cuándo lo utilizamos, qué nos sirvió, qué no nos sirvió. Pero bueno, en este caso, Argentina en su artículo 28 de la 25675 tiene la posibilidad de invertir la carga de la prueba en el caso de la responsabilidad objetiva por daño ambiental. Esto es un tema a utilizar. Nosotros cuando lo planteamos en el acuerdo de Escazú, todo el mundo puso el grito en el cielo. Era como si estuviéramos ante, digamos, haber visto el mismo diablo en la sala de negociaciones. ¿Cómo se va a cambiar la carga de la prueba? ¿Qué va a decir el sector privado? Le digo, mire, esto viene de la legislación. Esto no es un invento de 4 personas que plantean estos temas. Y la tiene Ecuador, y la tiene El Salvador, y la tiene la Argentina. Lo que pasa es que está construyéndose de a poco en cada uno de los casos. Entonces, bueno, por supuesto, hay muchas otras barreras que aparecen en esos escalones que plantea María Eugenia. Una cuestión es la vinculación, ese nexo de causalidad, cómo demostramos ese nexo causal entre el daño y el impacto que se sufre. En un caso como el caso Mendoza, por ejemplo, ¿dónde está el nexo causal? ¿Cómo vinculamos una industria con la contaminación del río? Si no logramos establecer legislaciones que sean adecuadas para tratar este tipo de casos, donde hay una multiplicidad digamos, de factores que confluyen a que finalmente un río esté absolutamente muerto y no tenga siquiera uno de esos componentes centrales que compone el agua, que es el oxígeno. El riachuelo no tiene oxígeno. Entonces, ¿quién se lo llevó al oxígeno? Se lo llevaron las industrias, por supuesto, que tiran sus efluentes, la basura, y se lo lleva a la cloaca por falta de obra pública. Entonces ahí, eso que está ahí no es agua. Ahora está mejorando un poco, está subiendo. Pero si yo les dijera, por ejemplo, para poner un ejemplo de lo que significa, ¿no?, mejorar una situación, un río contaminado que tiene que tener un nivel de oxígeno disuelto en el agua, por ejemplo, de 15 miligramos por litro. El riachuelo tiene en su vínculo con el Río de la Plata, y un poquito antes del puente de la Boca, y cuando nace, un poquito después que nace, no llega a 8 o a 10 miligramos de oxígeno disuelto el río. ¿Por qué? Entonces ustedes me dirán, ¿por qué? Entonces, ¿nunca tuvo agua sana? Sí la tiene. Lo que pasa es que no es tan fuerte el influjo que tiene del Río de la Plata para subirla al nivel que tiene, y en las nacientes tiene 4 o 5 establecimientos industriales que faenan pollos, que tiran todos los pollos muertos a los arroyos, y que precisamente, lamentablemente por el vínculo que tienen con los municipios, no desaparecen. Es decir, quitando 4 o 5 establecimientos que faenan pollos, mejoramos la calidad de agua de las nacientes del río. Bueno, ahí está el tema. Entonces, quizás en ese lugar es fácil vincular el nexo causal, pero cuando nos metemos cuenca abajo, ya empiezan a florecer los establecimientos industriales, y cómo vinculamos la responsabilidad. Entonces, ese es un elemento. Y por supuesto, los efectos acumulativos, diferidos en el tiempo y de difícil individualización y visualización que tienen los temas ambientales. Aún en los casos más visibles, aún en los casos más actuales, es muy difícil establecerlo. Estaba escuchando recién que en Córdoba hay 20 detenidos. Finalmente habrá que ver qué impacto tuvieron esos 20 detenidos en los incendios que se produjeron, de qué manera. En fin, ¿por qué no estamos, digamos, abordando el centro de la cuestión, que es finalmente la preservación de lo que planteaba en su momento María Eugenia, la preservación del monte, la preservación de la biodiversidad, todos esos elementos que están ausentes de la legislación, en la medida en que no aparece? Estamos como en la época previa, cuando leíamos los textos de María Eugenia de Sapsay que planteaban el daño ambiental colectivo. Bueno, ellos hablaban de que el gran impacto que se dio en el año 2002 fue que pasamos a un daño ambiental colectivo por sí mismo, per se lo llamaban en su artículo, y previo a eso no podía plantearse la responsabilidad por daño ambiental porque no estaba prevista la norma. En la medida en que no afectase la propiedad o la salud de las personas o cualquier situación de carácter personal, no había manera de entrarle al vínculo con el tema ambiental. Hoy en día, 20 y tantos años después, y con la crisis climática que tenemos, todavía está ausente. Es decir, quemar un bosque y no producirle daño a la propiedad o a la persona es cero en cuanto a
a imputación o a responsabilidad, perdón, pagando una pequeña multa por ahí en algunos casos. Entonces, estos son los elementos que creo yo que a esta altura ya deberíamos avanzar, ¿no? En estas cuestiones. Bien, después seguimos con lo que es la ejecución de las sentencias, y acá simplemente mencionar que existen mecanismos que, digamos, que el Pacto de San José de Costa Rica nos establece la idea de contar con recursos judiciales y administrativos efectivos, nos señala eso, para lo cual hay que consagrar normativamente esos recursos y, por supuesto, implementar mecanismos, nos dice la Comisión Interamericana, que garanticen la efectiva ejecución de la sentencia. Muchas veces las de las visitas de la Comisión Interamericana tienen que ver con preguntarle a los estados cómo están haciendo para cumplir esos mandatos establecidos a nivel legal, cuáles son los recursos que han planteado, cuáles son las medidas, los programas. Entonces, vean cómo el acuerdo de Escazú le da una vuelta más, ¿no? Esa idea también lo dijo María Eugenia cuando intervino, es un upgrade, digamos, una cosa más para ir en la construcción de este debido proceso ambiental. Yo creo que por el tema de la hora, voy a ir sintetizando un poco, y ya hasta acá, creo que te dejo la reflexión, Maru, y pasamos después a defensores. Muchas gracias, Andrés. Creo que en las distintas aristas que tienen que ver con el acceso a la justicia y en este hilar con el acceso a la información, la prueba, la causalidad, es constante de la mano del principio 10, el principio preventivo y el principio precautorio, que están presentes también en Escazú. Si bien vienen ya y están en nuestra Ley General del Ambiente también involucrados, a mí me parece que ese apoyo que dan estos principios y que lo han dado también en la jurisprudencia y lo siguen dando para la generación de información, para la consideración de esa construcción de causalidad muchas veces cuando esto es tan difícil, son herramientas muy valiosas los principios al momento de contar con más vías para generar prueba, para acceder a la justicia. Y en ese sentido, me parece que hay otro principio que trae Escazú. Vos mostrabas al inicio la estructura, ¿no?, del acuerdo, y en esos principios hay otro principio que trae Escazú, que viene de los derechos humanos y que está explícitamente ya allí consignado, que es el de no regresión. Y creo que también guarda una relación con las decisiones que se tomen en vinculación tanto a impactos, también a la generación o a la consideración del impacto acumulativo en torno a la evaluación de impacto ambiental. ¿A qué me refiero con esto? A la búsqueda de herramientas que puedan generar una mayor protección a medida que pasa el tiempo, no una menor protección. Y que estos principios van a ir nutriendo también estas herramientas que trae Escazú y van a ser más elementos para que los defensores, para que ustedes puedan trabajar en sus distintos roles, para que los jueces puedan también y las juezas considerarlos, el Ministerio Público Fiscal. Creo que son herramientas muy, muy valiosas y también para la sociedad civil, ¿no? En términos de poder generar un mayor compromiso de la justicia. Simplemente a medida que pasa el tiempo y que las decisiones sean tutelas efectivas, ¿no? Y creo que estos pasos que da Escazú son súper valiosos y que para nuestra realidad y teniendo en cuenta los precedentes existentes, los principios que trae, que suma el de no regresión, también van a poder ayudar a que se tomen cada vez
mejores decisiones y se cuente con más herramientas para ejecutarlas. Sabemos que la situación es muy difícil, que es crítica a nivel ambiental en el mundo, pero también sabemos que de la mano del reconocimiento de los derechos, cada vez hay un mayor compromiso de la justicia en términos ambientales. Y entonces eso y las herramientas que trae Escazú pueden servir como para apalancar mayores intervenciones, mayores reclamos, tanto a nivel del tipo de sentencias más grandes, dialógicas, ¿no? Al estilo Mendoza, como también de aquellas que son más territoriales, específicas de intervención, como las que comentaba en el otro encuentro también Sebastián Tedeschi específicamente, ¿no? Para ejemplificar algunas. Así que simplemente eso, perdón, me fui un poco por las ramas, pero el tema de los principios creo que puede ser de mucha utilidad con todo el kit que trae de herramientas Escazú. Gracias. Bien, gracias Maru por esta reflexión para cierre de la cuestión del acceso a la justicia. Vamos a pasar ahora a la cuestión más allá de los temas que nos quedan ahí, que son medidas para facilitar el acceso, que después lo vamos a ver en grupos vulnerables. Vamos a ver un poquito el tema, medianamente rápido, el tema de defensores, defensores ambientales. En realidad se llama defensores de derechos humanos en temas ambientales, en asuntos ambientales. Y ya saben que es el primer acuerdo mundial en establecer este tipo de garantías, que de alguna forma recoge también la actuación un poco de las Naciones Unidas y las declaraciones de Naciones Unidas, las resoluciones, perdón, de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y la actuación de los relatores también de Naciones Unidas. Y por supuesto es un reconocimiento a la tarea que prestan las y los defensores en la materia en toda la región. Y ahí la cara de Berta Cáceres, como quizás lo dije la semana pasada, que es una cuestión emblemática en el acuerdo, habida cuenta que la muerte de ella se sucedió en plena negociación, pese a tener las medidas cautelares emitidas por el sistema interamericano para su protección. Bueno, finalmente, lamentablemente, fue asesinada. Actualmente el juicio ya está en su etapa final, ya con los responsables, digamos, identificados, y actualmente la familia planteando y pidiendo las reparaciones necesarias que tiene que tener este proceso. Por supuesto, por suerte, los abogados de Berta Cáceres siempre nos acompañan en el acuerdo de Escazú y han sido uno de los actores también importantes para que este artículo se incorporara en este acuerdo, y este artículo hay que comenzar a darle una acción. Después vamos a ver el plan de acción aprobado. Yo creo que el acuerdo lo que hace a través de sus órganos es poner prioridad en este tema. O sea, hay muchos temas que tiene que abordar el acuerdo, pero acá es una prioridad absoluta, inmediata. Y por eso mismo la resolución de la conferencia, la primera resolución activa destinada a planes de la conferencia de las partes es a lograr un plan de defensores, porque los pronunciamientos anteriores tuvieron que ver con la autoorganización del sistema, así crear un reglamento para la conferencia de las partes, crear unas líneas de funcionamiento del comité de aplicación y cumplimiento, y ahora, bueno, ya con planes de acciones. Bueno, vemos un poquito el tema de defensores. Ya sabemos todos que la región en la que habitamos es la más peligrosa. Estas son cifras viejas del 2016, pero que nos muestran a Brasil y a Colombia muy arriba, pero hoy en estas barras yo podría subir a México, podría bajar un poco a Brasil, bajar un poco a Colombia, pero más o menos la cantidad proporcional de que cada 4 personas que se mueren en el mundo de defensoras, 3 son de la región, sigue incólume. Es decir, 3/4 partes de las personas asesinadas en la región, en el mundo, responden a la región. Cierto es que conversando con gente de África, ellos nos plantean que el continente está muy ¿cómo se diría? No está dentro de las estadísticas, cosa que seguramente tienen mucha razón, y probablemente África vaya creciendo mucho, pero lo que nos da la pauta que lamentablemente nos estamos a comparar con África, donde hay niveles de violencia elevadísimos en muchísimos países, con luchas políticas muy fuertes que traen muchas muertes también, y muchas personas defensoras integrarían esta línea, digamos, de crisis en cuanto a lo que son las personas que mueren. Y cuando hablamos de la muerte de las personas defensoras, estamos hablando del final del recorrido. Ese final del recorrido comienza primero con la cuestión de lo que se llama la misinformation, que tiene que ver con las fake news que se publican,
Actualmente tenemos una defensora en Jujuy que está soportando este tipo de agresiones en los medios, muchas de esas motorizadas por las propias, con dinero proveniente de las propias industrias a las que la defensora está poniendo en jaque de alguna forma con sus intervenciones. Pero empieza así el proceso. Después viene la estigmatización social de los que me quitas el trabajo, tu trabajo interfiere en que yo pueda ganarme, digamos, el sustento en la actividad minera, por ejemplo. Después ya la cosa pasa a mayores cuando interviene la política o los parapolíticos, los que andan alrededor de los punteros. Y así sucesivamente, algunos defensores tienen que salir del país junto con sus familias, irse 1 año, 2 años para que baje la violencia. Y otros no tienen esa suerte y bueno, lamentablemente terminan siendo asesinados. Y acá tenemos esta cifra, por eso el llamado de atención del acuerdo de Escazú para que esto de alguna forma pueda ir en otra dirección. Bueno, defensores. No se planteó la definición dentro de las definiciones del acuerdo. Estaba en el borrador, pero los países, bueno, no quisieron asumir esa definición como propia. Y entonces habrá que irla construyendo. Hasta acá tomamos nota de lo que plantea, digamos, la declaración de la Asamblea de la ONU del 88, donde nos habla de individuos, grupos o instituciones que contribuyen a la eliminación efectiva de todas las violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos. Esto no es de los defensores ambientales, es de los defensores de derechos humanos. Y entonces nos establece que estas personas, por supuesto, tienen derecho a ser protegidas. Y esto es un poco lo que de alguna forma desagrega el acuerdo de Escazú, planteándolo específicamente para defensores de derechos humanos en temas ambientales. Yo puntualmente quisiera decir que esto no supone, al igual que planteábamos en el acceso a la justicia, no hay la creación de un tribunal nuevo, tampoco supone crear derechos o jurisdicciones nuevas, especiales, no se reconocen otros derechos de los que existen. Por el contrario, lo que hace Escazú es reafirma los derechos que ya existen para los defensores, pero los visibiliza, es decir, los pone en la primera línea, es decir, en vista a la situación crítica, lo que hace es un llamado a la protección inmediata de ellos. Eso es un poco lo que el acuerdo pretende destacar. De hecho, cuando veamos el plan de acción vamos a ver que hay un espacio para lo que es el reconocimiento de la actividad de los defensores, ese reconocer que hacen ese trabajo, darles visibilidad, porque la visibilidad lo que hace es protegerlos también. Si nosotros los mantenemos ocultos, no sabemos quiénes son, hay también toda una discusión, y ustedes seguramente trabajando en temas de derechos humanos lo podrán aportar mucho mejor que lo que pueda decir yo, digamos, la idea de si inscribirlos en un registro o no inscribirlos en un registro, en los cuales, digamos, no podríamos tener, hay mucha gente que plantea el riesgo que significa estar en un registro público para que se individualice su actividad o se establezca el lugar donde está y eso esté al alcance de vaya a saber quién que podría realizar cualquier tipo de actividad intimidatoria. Entonces, todo eso es una discusión que se abre y se está abriendo en este momento a partir del plan de acción, que ustedes van a ver que es un plan de acción que yo diría que va de menor a mayor, porque es lo que los países pueden acordar, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, no me quiero anticipar ni quiero confundir ahora. Y por supuesto, el acuerdo, al reconocer a estas personas, al reconocerle el trabajo que realizan, lo que hace es le exige a los estados que establezcan salvaguardas especiales. Y estas salvaguardas especiales se van a tener que materializar en la implementación de cada uno de los países. Siempre la lógica del acuerdo es plena implementación de los derechos, pero a través de la implementación nacional. Después, por supuesto, va a haber una instancia internacional de revisión, donde se va a llamar la atención, donde se va a decir a las partes, bueno, profundice este trabajo, haga tal cosa, haga tal otra, pero es a nivel internacional y yo creo que ese espacio es muy interesante porque es un espacio que se comparte en una región, como decimos, que tiene tantos problemas en conjunto y no tiene casi ningún espacio de compartir estos procesos. Arrancamos, si queremos, con que la región tiene problemas para implementar los derechos de acceso, pero tiene problemas ambientales, pero tiene problemas de pobreza, pero tiene problemas de defensores, pero tiene problemas digamos, de impacto climático, de pérdida de biodiversidad, de desertificación, de todos los temas, pero no tiene espacios comunes de resolución. Entonces, el Acuerdo de Escazú también aparece como eso,
como un espacio, como un proceso. Eso me lo enseñó de alguna forma algún experto en relaciones internacionales, algún viejo negociador. Me dice, el Acuerdo de Escazú también es un proceso de negociación, aunque ustedes lo visualicen como una ley, porque es algo vivo. Y en eso cada sector le puede llevar al acuerdo los problemas que tiene. Y el acuerdo intentar buscar respuestas, buscar algunas intervenciones. Así que esa mirada hay que verla por ese lado también. Bueno, ¿qué dice el acuerdo de los defensores? Bueno, es solamente un artículo. O sea, acá no podríamos intentar encontrar la respuesta a la protección de los defensores. Pero ahí tenemos un desagregado que yo, antes de leer esto, plantearía este cuadrito, que es más o menos así. Hay, por un lado, una declaración estructural y sistémica, que lo que plantea es la necesidad de contar con un entorno seguro y propicio. Esas definiciones están dadas por los propios defensores, que valoraron la necesidad de que estuviese la palabra entorno seguro y propicio dentro del acuerdo. ¿Para qué? Para efectuar realmente, para tener esta protección que ellos reclaman. Esa protección tiene que ser fundamentalmente preventiva, anterior, de prevención y de protección, pero lamentablemente también dar respuestas después, que suceden los hechos, de cualquier tipo. No solo estamos hablando del hecho extremo de la muerte, sino que estamos hablando de los hechos que tienen que ver con la persecución, la criminalización, etc. Entonces, vamos a volver un poquito. En el punto 1 nos plantea que las partes tienen que garantizar un entorno seguro y propicio para que estas personas, no las vamos a definir, personas en situación de vulnerabilidad, puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Es decir, hay que encontrar ahí, a través de los planes de implementación, la fórmula para darle respuesta a este punto 1 del artículo 9. Y eso va de la mano con el segundo punto, que son las medidas, primero para reconocer a los defensores, y en el reconocimiento teníamos, como se ve, la idea bueno, no es integrarlos a un registro, sino saber que hacen esa actividad, que se los puede nominar como tales. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vamos a lograr esa protección, vamos a lograr, digamos, que los derechos fundamentales que ellos reclaman de protección, como es la vida, la integridad de la persona, la libertad de opinión, de expresión, poder reunirse, poder realizar sus actividades de manera libre, se pueda llevar a cabo. Y eso además, por supuesto, tenga reconocimiento en el sistema jurídico. Y por supuesto, la parte final, que es el ex post, es el tomar las medidas apropiadas para investigar, o primero para prevenir, por supuesto, pero también para investigar y para sancionar los ataques o las amenazas que puedan llegar a tener. Eso hay que verlo en cada uno de los casos. Como les decía, hoy día en la Argentina tenemos defensores bajo persecución a través de los medios con información falsa. Y entonces ahí arrancamos con la cuestión. Y eso hay que mirarlo, hay que trabajarlo y hay que evitar que eso se profundice. Porque si no, lo que se hace es se entra en una espiral que no se conoce finalmente el destino que tendrá. Hasta acá dejo esto y te doy el paso a Maru, a quien quiera opinar. Y gracias, Andrés. Yo creo que este es uno de los de las distinciones, digamos, tiene muchas características positivas Escazú, pero si hay algo que lo distingue en su característica propia, es el artículo de defensores, como bien decías, en un contexto muy complejo, muy difícil para los defensores en la región, y también con la posibilidad de generar, porque vamos a ver que el plan que se presenta en la COP última de Escazú fue muy importante, elaborado muy a conciencia, y que constituye un paso más en torno a una temática que es muy importante profundizar. Y yo creo que aquí el Consejo Federal puede hacer mucho, me atrevo, ¿no? a dar otro paso en el análisis, porque cuando veamos tanto el plan que aborda estos distintos aspectos que señalaba Andrés, como también es como generar
un entorno propicio para el desarrollo de la acción de los y las defensores, como también estar en el antes y el después de la acción constantemente para poder hacer que digamos que la labor de los defensores y defensoras, que es tan valiosa para Escazú, sea protegida y sea también cuidada en términos de, no sé, sociedad civil, en términos, vamos a ver que gran parte de los casos que ustedes presentaron la semana pasada tienen que ver con acciones desde sociedad civil, tienen que ver con gente en el territorio, creo que la mayoría. Y allí hay una labor de personas y organizaciones muy comprometidas en territorio, que son los defensores de derechos humanos, ¿no? Aquí yo creo que hay un gran desafío en la implementación del plan de acción, y que ahí también puede caber, y de hecho hay mucho compromiso de Naciones Unidas en el seguimiento, ¿no?, de la protección de los y las defensoras desde las distintas agencias, en ver cómo en estas distintas herramientas pueden, desde el Consejo Federal, desde la Defensoría, generar algún tipo de apoyo. Quizás de seguimiento al plan, no sé, eso lo tendríamos que pensar un poco más, ¿no? Y no sé qué piensan ustedes también y qué pensás, Andrés, pero a mí me parece que valdría muchísimo la pena en términos de la protección de las personas que están en territorio y son las que han primero manifestado y han logrado un montón de pasos en términos de reconocimiento de derechos, pero son las que están en la primera línea y las que están más amenazadas, ¿no? Sí, perfecto. Por eso vamos a ver en un minuto el plan de acción. Tiene Perdón que lo spoileé. Sí, no, tiene una directiva muy concreta para ustedes, así que a ejercerla, está nominada, inclusive, aunque más allá que se puedan hacer otras cosas más. Como decimos, por el momento lo que podemos hacer con defensores es plantear qué está en el acuerdo, cómo está desarrollado y hacia dónde apuntan los planes de acción. Todavía no tenemos casos que el acuerdo haya resuelto, ni haya vivenciado, ni podemos evaluar planes que todavía no están en marcha. Pero bueno, en esto estamos, en el inicio, por eso también es bueno tomarlo del inicio, porque ahí pueden salir muchos temas que no están previstos y puede haber oportunidades para trabajar en ese sentido. Si les parece ahora, dado que nos queda media hora y tenemos que hacer 2 puntos más, uno es mencionar, ya que hablábamos de una transversalidad en la preocupación del acuerdo por personas y grupos en situación de vulnerabilidad, ver qué dice el acuerdo, dónde están nominados, que un poquito lo vamos a mencionar acá. El acuerdo menciona estas personas, estos grupos los menciona en sus definiciones, donde establece que se entiende por personas y grupos en situación de vulnerabilidad las personas o grupos que encuentran especiales dificultades para ejercer con plenitud los derechos de acceso reconocidos en el acuerdo. Y ello por las circunstancias que el contexto nacional y cada parte, digamos, entiendan según sus obligaciones. Entonces, ahí hay una definición de a dónde apunta, y después las menciones que se hacen en cada uno de los espacios, digamos, del acuerdo y en los artículos. Las disposiciones generales, planteando que cada parte tiene que orientar y asistir al público, y le pone en especial a estas personas, de forma que se facilite el ejercicio de sus derechos. Es decir, entonces acá ya tenemos un mandato. ¿Cuál es ese mandato? Que existe una barrera muy concreta, que hay gente que no puede estar en igualdad de condiciones para ejercer estos derechos, y sobre esas personas hay que trabajar primero y hay que empujar más fuertemente para poder lograr el ejercicio de esos derechos. Entonces, ya acá tenemos un elemento en consecuencia, que es el Comité de Aplicación y Cumplimiento primero una relatoría para personas en situación de vulnerabilidad. Esa relatoría lo que va a hacer es, en primera instancia, establecer un informe diagnóstico de la región, primero para identificar estos grupos, saber cómo están distribuidos, tanto a nivel comunitario, en las comunidades indígenas, los defensores, los sectores rurales, inclusive los urbanos, para de esa manera establecer ese diagnóstico y plantear
primero, identificar cuáles han sido las buenas prácticas que han permitido mejorar o bajar esas barreras, y en segundo lugar, establecer las recomendaciones tanto para que la conferencia de las partes de los países vayan tomando estas decisiones de políticas y de acción. Así que hay una decisión en ese sentido, que un poco de alguna forma lo hermana también con lo que está haciendo la relatoría de DESCA a nivel del sistema interamericano, que trabaja en la misma línea. Así que me parece que eso va a juntar y va a potenciar acciones. Después, bueno, en acceso a la información tenemos elementos allí para mencionar. En el 5.3, facilitar el acceso a información ambiental a estas personas, digamos, estableciendo procedimientos desde la formulación de solicitudes hasta la entrega de información, considerando siempre sus condiciones y especificidades, con la finalidad de fomentar el acceso y la participación en igualdad de condiciones. Es decir, prestar atención a ese tema. Muchos países, yo he visualizado, por ejemplo, el Instituto de Acceso a la Información Pública de México, es el IFAI, que tiene todo un sistema para que le permita a las personas ni siquiera presentar peticiones por escrito, hacerlas in voce, y una persona las lleva y viabiliza esos pedidos de informe y se ocupa de esas respuestas. Es decir, que ya los países tienen práctica en esto. Y entonces ahí mismo el punto 4 es la asistencia para formular peticiones y obtener respuestas. Y después, en condiciones aplicables a la entrega de información, facilitar todo lo que significa esa información cuando se solicita esa información, desde los costos hasta que sea, digamos, visible y considerada su situación de vulnerabilidad para poder entregar esa información. Es decir, ahí tenemos una serie de mandatos. Todo esto se tiene que construir después en implementación. En cuanto a generación de información, también tenemos, digamos, algunos mandatos especiales, fundamentalmente apuntándole a la cuestión de los idiomas. Ustedes saben que hay muchos países que hay una multiplicidad de idiomas, sobre todo de las comunidades originarias. Esto ha sido un tema que ha sido recurrente en la negociación. Y bueno, se lograron incorporar en varios lugares, pese a muchas resistencias de los países que plantean que eso genera muchos costos, mucha burocracia. Bueno, en fin, se logró que la información también llegue en los idiomas que puedan ser comprensibles por estas comunidades. En cuanto a la participación, me parece que hay ahí unos elementos interesantes para identificar y apoyar a personas en grupos en situación de vulnerabilidad para que puedan digamos, expresar sus opiniones y participar de manera activa. Y eso tiene que ver también con otros mandatos que establece el acuerdo, como tener una participación inclusiva, como poder establecer las condiciones geográficas, las condiciones económicas y sociales de cada uno de los sectores que participa, identificar y visualizar que eso tiene que plasmarse después en la posibilidad de que puedan participar de manera efectiva realmente dentro de los procesos de participación. Y en cuanto al acceso a la justicia, el establecimiento de mecanismos de apoyo, incluida la asistencia técnica y gratuita. También ahí, quizás en la Argentina lo tenemos resuelto, en muchos países es un mandato importantísimo a cumplir, que por supuesto todavía no se ha llevado a cabo. Y después, por supuesto, en lo que es el fortalecimiento de capacidades, también vamos a tener algunos mandatos destinados específicamente a personas y grupos de personas en situación de vulnerabilidad. Con esto termino esta primera. Y voy a ir a la segunda, que es el plan de acción, para que ustedes tengan una idea de hacia dónde apunta la cuestión de los defensores desde el punto de vista de la instrumentación de esto. Creería que es esta la... ¿Un segundito? Sí, acá estamos. Bien. Bueno, terminamos esta parte. Vamos ahora a cuál ha sido. Este ya es un mandato de acción. Acá teníamos el acuerdo, teníamos lo que el acuerdo dice en el texto del acuerdo, con todas las interpretaciones que, bueno, surgen de lo que he planteado, y puede haber muchas más, pero bueno, ahora vamos a lo que es el mandato específico. Esto lo aprobó la Conferencia de las Partes número 3, que se celebró este año en Santiago de Chile, en el mes de abril. Como casi todos los tiempos en los que se va a celebrar la Conferencia de las Partes es en el mes de abril, porque es el Día de la Tierra, se celebra. Entonces se aprovecha ese momento. La próxima Conferencia de las Partes está prevista para el 2026. Sin embargo, todos los años va a haber acción. El año que viene seguramente será el momento del Foro de Defensores. Es decir, un año está la Conferencia de las Partes, otro año el Foro de Defensores. Así que hay actividad todo el tiempo. Entonces,
El objetivo del plan de acción aprobado es poner en marcha los ejes prioritarios y las acciones para avanzar en la implementación del artículo 9, que es el de la protección de los defensores. Y ahí entonces ya estamos planteando, ya hablamos de implementación. Y nos da una serie de mandatos, ¿no? Y nos dice que según las posibilidades de cada parte se van a llevar acciones estatales en todos los niveles, incluidos Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es decir, está apuntando a todos los niveles para la protección de los defensores. Bueno, en realidad acá hablamos de implementación del plan, ¿no? Y facilitar los medios para que este plan pueda llevarse adelante dentro de lo que siempre dijimos, es uno de los mandatos que establece el acuerdo, que es el plan de fortalecimiento de capacidades y cooperación. Yo creo que lo que están haciendo hoy tiene que ver con ese mandato. Yo imagino que la Argentina va a informar que ha hecho esto, pese a que ha sido, no sé si ha sido una acción que ha tomado digamos, la Secretaría de Justicia, pero esto, digamos, si yo tuviese la negociación, diría, bueno, estuvimos llevando adelante este plan de fortalecimiento de capacidad. Y este plan de fortalecimiento de capacidades se construyó y se va a ejecutar con la significativa participación del público. Cuando hablamos, esto es algo que van a encontrar leyendo muchos de los planes de implementación de Escazú, habla de la significativa participación del público. Eso significa que participan los representantes del público electos en Escazú y todas las organizaciones del público, de la sociedad civil en general. Y esa participación, cuando habla, digamos, la adjetiva claramente ahí, cuando dice que es significativa, tiene que ser incidente. ¿Qué quiere decir esto? No es que te llamo y te cuento lo que hago, sino que te llamo, te cuento lo que hago, te pregunto qué vas a hacer y tomo parte y tomo nota absoluta para que mis decisiones tengan que ver con lo que planteas, en la medida que sea razonable, que vaya en línea con el acuerdo. Es decir, yo hablo siempre de que la participación significativa para mí es participación incidente, es decir, participación que finalmente logra incorporar elementos en las decisiones finales, de lo que se decida después del acuerdo o algún tipo de cuestión. Bien, el plan de acción entonces, bueno, está medio desfasado esto, pero tiene estos puntos y estos son los ejes prioritarios. Por un lado, generar conocimiento. Por el otro lado, reconocer la tarea de los defensores. También hacer fortalecimiento de capacidades para que finalmente la implementación nacional se pueda llevar adelante y una línea de evaluación y seguimiento y revisión del plan de manera constante. Eso es lo que está establecido como línea de acción y ahora si quieren vamos a ver un poquito el desagregado. Tiene muchas más cosas. Yo seleccioné algunas que me parecieron un poquito más interesantes. Ahí entonces vamos a encontrarnos con que cuando hablamos de la primera línea, que es la generación de conocimiento, hay un objetivo, que es generar mayor conocimiento, sensibilizar y difundir la información sobre los derechos y el rol que desempeñan. Ahí lo sinteticé: personas, grupos y personas defensoras de derechos humanos en situación de defensoras de derechos humanos ambientales, así como los instrumentos de prevención, protección y sanción existentes. Para eso, en primer lugar, hay que hacer un diagnóstico sobre cómo está la situación en cada uno de los estados. Y a partir de allí realizar espacios de difusión para fortalecer las capacidades. Como decimos, ¿cómo podemos implementar el acuerdo de Escazú si no se conoce el acuerdo de Escazú? Primero hay que ir a lo básico, hacer conocer el acuerdo, saber cuáles son los pivots principales que tiene, los defensores son uno de ellos, el primer elemento de preocupación, y entonces ahí empezar con este elemento inicial. El acuerdo, como les decía antes, perdón, vuelvo para atrás, se va a ejecutar, no lo puse acá, sí, arriba, 24-30 es el plazo de ejecución, del 2024 al 2030, donde va a tener tu primera parada significativa para saber cómo se está llevando adelante y qué se logró y qué no se logró. En ese tiempo, desde luego, lo van a ver ahora, no es que te dejamos al 2030 para que nos cuentes qué haces, sino que vamos a ver ahora qué pasa después. Hay después un elemento que es el reconocimiento de los defensores. El objetivo es reconocer públicamente la labor de los defensores, contribuyendo al desarrollo de una cultura en favor del ambiente sano, el fortalecimiento de la democracia y los derechos de acceso y el desarrollo sostenible. Es decir, ahí tenemos elementos que juntan esta idea de los defensores con el fortalecimiento de la democracia y la preservación del ambiente y la sostenibilidad. Algo que claramente hoy en día se está, a la luz de algunos acontecimientos que pasan, intentando desarmarse, ¿no? De salir, digamos, que las cosas pasen por lugares diferentes. Ciertamente escuchamos a nuestro presidente hablar ayer del fortalecimiento de los derechos humanos en las Naciones Unidas,
como labor importantísimo y al mismo tiempo atacar, digamos, las decisiones de las Naciones Unidas que tienen que ver con fundamentalmente preservar el ambiente, la sostenibilidad, etcétera. Digo, es un momento difícil, pero se están dando estas cuestiones. Entonces ahí tenemos la idea de fomentar alianzas entre las personas y los estados, un elemento también importante, generar confianza, generar un espacio de relación y que eso tenga acciones de difusión, de comunicación, y que se establezcan además en lo que tiene que ver el reconocimiento de actividades de conmemoración, que es la manera de poner visibles a las personas que hacen estas cosas. Mucha gente, y yo he hablado con, por supuesto a mí también me surge lo mismo, pero y a mucha gente también, esto parece muy poco al lado de lo que hay que hacer, es verdad, pero también les quiero decir una cosa, que es lo que los países estuvieron dispuestos a firmar en conjunto. Acá estamos hablando del multilateralismo, en donde el multilateralismo se rige por la regla del consenso, y muchos países, bueno, siendo que, por ejemplo, tenemos 10 países que acuerdan y uno que no, y finalmente la vara se baja para el que no. Y ahí hay que ir a ver qué va a hacer ese país para incorporarse a ese consenso. Entonces, muchas veces los estándares tienden a disminuir en alguna cuestión, pero es muy importante que el acuerdo y el plan de acción estén mal. Después tenemos el fortalecimiento de capacidades, que para mí es la parte más importante que tiene, a donde mejor apunta el plan de acción, y entonces en donde van a encontrar ustedes la parte más sustantiva. En primer lugar, generar líneas regionales de acción. Esto es en conjunto, no es que cada país hace lo que quiere, sino vamos a ir en conjunto en este sentido. ¿Para qué? Para poder tironear a los más remisos a poder llevar adelante esto, ¿no? ¿Y esto para qué? Para revisar, para adecuar a nivel nacional las leyes, las políticas, los planes y los programas y medidas de prevención, investigación y sanción. Es decir, ahí hay un mandato fuerte, interesante para poner en marcha esto. Y además impulsar y fortalecer espacios de articulación que nos permitan también lograr la prevención y la investigación de los ataques y las sanciones. Todo es un trabajo, me parece, de articulación regional que tiene que, digamos, permear en cada uno de los estados parte. Además, también impulsar la instauración del fortalecimiento de instituciones que provean asistencia gratuita a estas personas y a quienes hayan sido víctimas de estos delitos. Y ahí, además, creo que el mandato dirigido a ustedes directamente, pueden tomar nota específicamente de esto, realizar actividades de capacitación y sensibilización a nivel nacional, a nivel regional, que también es muy importante, dirigida a los operadores de justicia como jueces, fiscales y aquellas personas vinculadas a los procesos en los cuales el Estado realiza funciones dirigidas a garantizar el acceso a la justicia. Y ahí involucra a las fuerzas de seguridad, y a otras instituciones que actúen en este sentido y que permitan prevenir, investigar o sancionar los ataques a defensores. Hay ahí ese mandato, por eso digo, me parece que el acuerdo yo lo pondría en línea con que lo fuerte que tiene es el fortalecimiento de capacidades, de donde se puede llegar a generar una diferencia en la medida que logremos involucrar y sepamos que hay actores que van a tener que reconocer la labor de estas personas, que hoy están invisibles, que no saben ni que existen. Y entonces esto me parece importante mencionarlo. Y además, finalmente, un sistema de evaluación y de monitoreo permanente. Entonces, cuyo objetivo es implementar medidas de monitoreo, básicamente, sobre la base de transparencia y rendición de cuentas. Y entonces, ahí vamos a tener un plan de evaluación y seguimiento con la participación del público, especialmente pone allí a los pueblos indígenas, a las comunidades locales, a los defensores, por supuesto, en donde acá, como les decía, cuando se plantea que esto se mueve en conjunto, tiene que incluir los informes que las partes presenten al acuerdo, y ahí les dice, vas a tener que informar las medidas y las acciones que llevaste adelante para implementar el artículo 9 del plan de acción. Y además, presentar los progresos logrados en las reuniones de la conferencia de las partes, como un conjunto regional. Entonces hay dos tipos de informes que presentan las partes. Uno lo que ellas hacen y otro lo que se logra en conjunto. En esas dos instancias se va a tener que evaluar la viabilidad y el avance de este plan de acción. Por eso mismo decimos que si bien es un plan de acción que tienen que implementar los países, lo tienen que hacer de manera armónica junto con los demás de la región. Creo que con esto, llegando casi a tiempo, estamos terminando ya esta parte. Y bueno, casi todos los elementos que quería plantear están puestos ahí, así que te cedo, Maru, la batuta. Bueno, muchas gracias, Andrés. Creo que fuiste, como siempre, muy claro
y con el plan de acción y con el abordaje del tratamiento de la temática de grupos en situación de vulnerabilidad que realiza también el acuerdo, nos dejas también un montón de herramientas y un montón de pasos que podemos dar. Digo podemos porque hay para todos, ¿no? Para los defensores, para los organismos internacionales, para los agentes del derecho, vos en tu rol también desde el comité. Y a mí me gustaría sumar otra decisión de la última COP de Escazú, que fue también fruto de mucho trabajo y creo que también de esta visión, porque ¿qué pasa con el Acuerdo de Escazú? Ha tenido todo un desarrollo en su elaboración para incluir a los grupos en situación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta sus distintas situaciones. Y lógicamente para los grupos en situación de vulnerabilidad pasa con los pueblos indígenas, pasa con refugiados, pasa con mujeres y niñas. Hay un deseo de estar, y lógico, ¿no? Es ese deseo y ese reclamo de estar incorporados en forma no solo explícita y listada, sino en forma bien activa. Y acá yo tomo lo que mencionabas de los procesos internacionales y el multilateralismo, porque claramente toda la temática de género que está planteada en torno a grupos en situación de vulnerabilidad, también hubo un reclamo en su momento, corregime, ¿no? Si es así, de muchas organizaciones que decían, ¿cómo puede ser que no exista más mención, ¿no? A la perspectiva de género en Escazú? Y también a veces es como que le pedimos a Escazú que cubra todo. Y claramente es una herramienta y es un acuerdo que tiene que vincularse a esta transversalización de la que hablaba Marina, ¿no? Con los ejemplos, que claramente la interseccionalidad se da en territorio y se da en los ejemplos en forma muy concreta. Bueno, cómo esto se aborda también desde la norma. Y entonces ha habido un trabajo muy fuerte en la preparación de una decisión que se aprobó junto, digamos, en la misma COP, que se aprueba el Plan de Acción de Defensores, que es la decisión de transversalización de la perspectiva de género. Y esta decisión lo que básicamente plantea es la importancia de profundizar la perspectiva de género en Escazú, tanto a nivel regional como a nivel nacional, y también rescatando, porque esto lo veíamos también con tanto los distintos representantes de los estados parte, como también del público, como también de las organizaciones internacionales, también considerando la importancia de la perspectiva de género en tanto las mujeres como primeras afectadas por la contaminación, los efectos del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, y también como esto que mencionábamos previamente, como agentes de cambio. Y cómo esto no es que se empieza a plantear ahora, se viene considerando en distintos acuerdos internacionales y también por parte de distintos relatores y relatores de Naciones Unidas en las distintas temáticas. Y básicamente esta decisión lo que plantea es que se debe trabajar, es como suma al plan de defensores y defensoras la cuestión de género y que se debe trabajar en guías concretas. Entonces, ya a partir de la COP de este año, se conforma un grupo que va a trabajar en la elaboración de guías que van a ser consideradas en la próxima COP de Escazú. Pero digamos, yo lo menciono porque más allá de esa labor
que, como pasa con el Plan de Acción de Defensores, va a implicar nuevos documentos, nuevas referencias para la labor de los defensores, miembros de la sociedad civil, el Poder Judicial, digamos, los distintos organismos, ya es una herramienta para poder generar acción. Entonces, de la misma manera que el Plan de Acción de Defensores llama a intervenir a los distintos organismos, y específicamente los organismos especializados, que también involucra el ámbito de la justicia, y también a los defensores, también esta decisión, si bien tiene aspectos que podríamos llamar programáticos, porque llama a trabajar en estos documentos y demás, también tiene en su texto directamente la importancia de promover el objetivo y el contenido en los foros regionales, internacionales vinculados a igualdad de género, y también la integración de la perspectiva de género en la integración del entorno seguro y propicio, en torno a la implementación del principio 10. Para cerrar, a lo que me refiero con esta decisión es a que va a ser otra herramienta para que en los distintos ámbitos puedan apoyarse los decisores y decisoras en justicia, y también que el Consejo Federal y la Defensoría pueda avanzar con líneas de género y justicia ambiental. Esto me parece que tiene que ver con esto que trae Escazú, las decisiones que hacen a nivel regional y que después son herramientas muy concretas para poder llevar a territorio, ¿no? Quería comentarles que mientras transcurría esta charla, Colombia se convirtió en el país número 17 en ingresar al Acuerdo de Escazú. Ha ¡Ay, depositado qué hace una bien! hora su acuerdo ante la Oficina de Naciones Unidas, por lo cual ya tenemos 17 países incorporados al acuerdo. ¡Qué bien! Lo que decíamos al inicio, ¿no? Que se comentó que estaba a la espera. Lo comentó la defensora, de hecho, Así es. también en el inicio. Qué bueno, qué bueno. Me gustaría también escucharlos y escucharlas en cuanto a las posibilidades. ¿Cómo ven ustedes el plan de acción? ¿Cómo ven ustedes esta cuestión de la transversalización del enfoque de género? Si lo ven como herramientas que pueden servirles, que no. También para pensar un poco en cómo estos elementos que trae Escazú pueden ayudar a la función de los y las defensoras, ¿no? Me encantaría en estos últimos 10 minutos poder escuchar su opinión, y también por ahí recomendaciones de temas a profundizar en este sentido que necesiten. No, yo lo que me parece muy importante de este curso, en todos estos 3 encuentros, esto que hablamos de la transversalización de género, de las migraciones, todo, me llevo como el acuerdo de Mercosur para tratar, de Mercosur no, el acuerdo de Escazú, para tratar de implementarlo en los diferentes procesos donde intervengo, porque son herramientas que permiten el acceso a la justicia y visibilizar quizás otros asuntos que no estaban siendo visibilizados. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias. Y me parece súper interesante esto de la transversalización de género, que es verdad, bueno, no sé si el acuerdo de Escazú tiene una perspectiva de género o quizás tampoco podemos pedirle, como decían todos,
podemos pedirle todo al acuerdo de Escazú, pero está muy buena la interpretación o la transversalización que podamos hacer nosotros con una perspectiva de género. Muchas gracias, Marina. Sí, una parte sobre la cuestión del género es que, bueno, el acuerdo se negoció desde el año 2014 en adelante. La cuestión de género fue explotando en distintos países más fuertes que en otros. En otros países ni siquiera llegó todavía a su punto importante, por lo cual en una negociación multilateral se insistió muchas veces en eso, pero bueno, países, digamos, como decíamos, ¿no? Un acuerdo multilateral es un acuerdo en el cual hay que generar un consenso, todos tienen que estar adentro y si uno o dos no van a estar, no está nada adentro. Así que, pero bueno, ¿qué es lo bueno que tiene el acuerdo de Escazú? Es que no está hoy en el texto, pero está en el plan de acción. Entonces, el acuerdo ya toma esa línea directamente y entonces hay que invocar, se puede invocar el texto del acuerdo, se puede invocar el plan de transversalización de género como también la cuestión de los defensores, o sea, forma parte de lo que es la letra misma también del acuerdo. Bueno, muchas gracias. Con respecto, perdón, tomo la palabra, también de esta cuestión de la transversabilidad. En el Consejo Federal estamos ahí diagramando una jornada sobre el tema de niñez y adolescencia para fin de año y también surgió, que creo que no me acuerdo, si no me acuerdo mal, fue Alicia Alcalá, que dijo, bueno, tratemos también el tema de ambiente, niñez, adolescencia y ambiente, cómo afecta, y traslado un poco ahí la pregunta también a ustedes, si el acuerdo de Escazú o hay algún plan para también, así como se están comentando lo de género, también con respecto a niñez y adolescencia. Pensando también en Sí, ese panel, ¿no? sí, no, está perfecto, porque una cosa va junto con la otra. Es decir, cuando hablamos de grupos y personas vulnerables, hablamos precisamente de esos grupos. Es decir, entonces el trabajo un poco de la relatoría de grupos de situación de vulnerabilidad y toda la implementación del acuerdo va a tener que girar en relación a esos grupos. Es decir, primero identificarlos, establecer. No creo que necesariamente tengan que ser prioridades, pero me parece que un aporte central en esto va a ser pasar del género a la especie, es decir, de hablar de sectores de situación de vulnerabilidad a identificarlos como tales y saber que en distintos, y esto no está al igual por todas las regiones, porque en el Acuerdo de Escazú cuando uno participa de las reuniones se habla de sectores indígenas, pero vienen los países caribeños y nos hablan de los afrodescendientes, están en misma situación de vulnerabilidad. Entonces, hay que ir incorporando cada una de las variables que hay en cada lugar, pero seguramente la niñez va a ser una cuestión absolutamente transversal a todos los países, así como lo que planteaba Marina, que yo creo que hay que incorporar seguramente a los migrantes como factores a tener en cuenta, y sectores a tener en cuenta en estos grupos. Así que yo creo que ahí viene el desagregado, pasar del genérico al específico, y a partir de ahí medidas puntuales. Clarísimo. Gracias, Andrés. Y perdón, y me atrevo a decir en línea con lo que manifiesta Andrés que ahí está el gran desafío de la integración de la temática de Escazú al territorio, ¿no? Porque pasa hasta con las cuestiones temáticas o sectoriales, ¿no? Ustedes lo están planteando desde lo que es el vínculo con los grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Pero también necesitamos esta integración del Acuerdo de Escazú, llevarlo a los grupos de situación de vulnerabilidad y llevarlo a lo sectorial. Esto de la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, cómo cuesta muchas veces que lo productivo tome en cuenta estos aspectos, ¿no? Quizás ese es uno de los grandes desafíos a nivel ambiental desde los inicios, ¿no? Del derecho ambiental. Y por otro lado, que los derechos de acceso y demás se vinculen efectivamente a
los distintos sectores y se integren. Ejemplo, con la temática del litio, que también lo charlábamos en la clase anterior. Allí vemos atravesadas un montón de cuestiones. Pueblos indígenas, mujeres, niñez, también en términos de educación y de participación o perspectivas educativas, aun cuando se decide extraer el litio, cuáles son las perspectivas en educación, tanto respecto de la decisión de la extracción, como después en los monitoreos cuando la actividad se desarrolla. Y estoy dando este ejemplo porque quizás es como muy, pero también se presenta con la temática de bosques, se presenta, y ahí vemos que los casos o contaminación de cuencas, ahí vemos que la interseccionalidad se da y que necesitamos acercar e interrelacionar los derechos en el razonamiento jurídico, pero también en todo el trayecto de la toma de decisión. Con lo cual, de alguna forma, yo creo que los puntos para profundizar también los planes de acción, aparte de los conocimientos en derecho ambiental que son muy importantes, y lo sabemos, y porque cada caso, cada cuestión, y son muy interdisciplinarios, nos llevan necesariamente a trabajar mucho en la integración en el marco de los derechos humanos, esto del corpus iuris y demás, que hace que tengamos que profundizar el análisis y que continuar con esto de las lecciones aprendidas y del trabajo en torno no sé, estoy pensando como próximos pasos que se pueden dar en torno a estas necesidades. Bueno, profundizar género y Escazú, derechos de la niñez y Escazú, pueblos indígenas y Escazú. Lo estoy diciendo a grosso modo. Hay una complejidad que puede darse de una manera y a su vez fortalecer la institucionalidad de Escazú. Porque si nos vamos solamente en lo temático, Escazú como acuerdo y como institucionalidad generada es muy importante, como su financiamiento, su apoyo, el comité de aplicación y cumplimiento, pero creo que esa doble entrada es uno de los desafíos también que se presentan y que probablemente puedan también nutrir la labor de ustedes en el día a día y también el apoyo que podamos dar desde los organismos, ¿no? Se me ocurre como... No sé cómo lo ven y cómo lo ves, Andrés. Yo sé que estamos ya en el tiempo, pero por ahí para una reflexión de cierre, si querés dar. Bien, a mí me surge lo siguiente, creo que esto es un acuerdo de países, los países están sujetos a sus vaivenes, a sus situaciones puntuales. Chile, que fue el principal líder del acuerdo de Escazú, no ingresó en la primera parte, tuvo que venir otro gobierno para ratificarlo, el acuerdo de Escazú. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es como un acuerdo que está basado en clave de derechos para las personas, para los actores sustantivos. Y entonces son esas personas los que tienen que utilizar el acuerdo, más allá de lo que los países quieran tomar o no tomar de esto. Porque finalmente, en la medida en que el acuerdo se pueda utilizar en cada uno de los países, se vuelva parte de las decisiones que se toman a nivel judicial o a nivel de política pública en cualquier lugar, el acuerdo tiene una vida propia, más allá de la política del país o el reconocimiento o el rechazo que se tenga en un determinado momento de los instrumentos Totalmente. internacionales. Así que es el momento de utilizar el acuerdo. Y yo creo que desde los órganos, tanto el órgano principal de la Conferencia de las Partes como el órgano subsidiario que es el comité, se van a ir dando instrumentos y herramientas para una progresiva interpretación del acuerdo. Así que el desafío para mí es utilizarlo, organizarse y tratar de tener la mayor cantidad de casos que vinculen a Escazú con esto. Buenísimo, Andrés. Muchas gracias. Sebastián, no sé si querés dar unas palabras de cierre. No, bueno, ante todo, de agradecimiento a ustedes, porque la verdad que ha sido un placer escucharlos. Andrés, la verdad que brillante tu clase, excelente, y de ya te agradecemos
por no solamente transmitir todo lo que sabes, sino por haber tomado lo de la segunda clase, las preocupaciones de algunas de las provincias que se plantearon en la clase pasada, pero también la primera, y abordarlo en esta clase, o sea, ir bien a lo concreto, qué es lo que se necesita, cuáles son las preocupaciones concretas que están viviendo hoy por hoy las defensorías. Así que en eso te quiero agradecer muchísimo por haber bajado el acuerdo a esas inquietudes concretas. Así que bueno, tenemos tu PowerPoint que lo mandaste hoy, lo difundimos, creo que va a ser un material que a todos también le va a servir. Bueno, María Eugenia, también agradecerte también muchísimo esas reflexiones que ibas ahí mechando entre módulo y módulo, creo que aclararon un montón también, ibas también sumando muchísimo y agradecerte también por la organización, por haberte comprometido con este tema desde el inicio, desde que firmamos ahí el acuerdo entre la Defensoría General y ustedes. Como primera actividad creo que arrancamos con la vara muy alta, así que espero que la podamos mantener. Así que bueno, eso, mi Bueno, reflexión va por un lado de gracias. los agradecimientos y bueno, también no quiero dejar de agradecer al equipo de la Defensoría que también estuvo también trabajando, Milagros Valenzuela, bueno, hoy no pudo estar, pero ella también estuvo trabajando desde el inicio con intercambio con ustedes. También, bueno, Luz Ramírez, Gonzalo Huartepetit y Jorge Izaguirre, que también son del equipo internacional, por haber estado también trabajando acá permanentemente. Y a tu equipo, porque también con vos sé que hoy hubo un montón de gente. Así que Matías, Sí, yo, Florencia. perdón, quiero agradecer a Matías Novik y a Florencia Nocera que nos acompañan hoy, especialmente por todos los esfuerzos, y también al equipo de Gobernabilidad Democrática que no está hoy, pero forma parte también de este esfuerzo que hacemos con la Defensoría, Nora y Karina, ¿no? Y Daniela. Así Mm. que muchísimas gracias, Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, y desde ya nuevamente Andrés, ¿no? Por haberte sumado en esta oportunidad y esperemos que en futuras también. Y Sebastián, saben que cuentan con nosotros bueno, para continuar viendo qué posibilidades existen de apoyar a la labor de la Defensoría, del Consejo Federal, y como creo que fue bien directo al punto, como siempre Andrés, que dijo, es importante que conozcan Escazú y que lo usen, porque eso es lo que hace que un instrumento internacional de tanta relevancia pueda servir y servir a sus fines, ¿no? Y hacer que el derecho al ambiente se efectivice y que los derechos humanos también. Así que bueno, gracias. Estamos al habla. Bueno, estamos en contacto. Y al resto, bueno, también a todos los participantes por estar aquí. Vamos a mandar pronto un certificado por haber participado en esta actividad y también los que nos han pedido los PowerPoint de los expositores de la segunda clase, porque el de hoy ya la tienen todos. Así que Buenísimo. solamente ese aviso. Pero bueno, María Eugenia, seguimos en contacto, obviamente. Andrés, nuevamente, muchísimas gracias por sumarte a esta capacitación. Gracias, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, Que chao, estén hasta bien. luego. Gracias.